Buenas tardes. Bueno, le estamos dando gracias a papá nuevamente por la oportunidad de estar aquí. También le damos gracias a papá por sus vidas y por las personas que nos acompañan. Que Dios las bendiga. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar con esta prédica y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes piensan que las personas que siguieron a Jesús, como los discípulos que andaban con él, pues en todos lados, por todas partes donde Jesús recorría las ciudades, las aldeas, siempre se han imaginado que fueron personas pues muy especiales por el hecho de estar con Jesús? ¿O algunos de ustedes tienen un concepto muy diferente? Bueno, te hago esta pregunta porque a veces creemos que las personas que conocieron a Jesús y que le siguieron, las tenemos en un concepto como que fueron unas personas extraordinarias, como que esas personas fueron muy diferentes a como somos nosotros, como que creemos que a veces son inalcanzables. Por eso Jesús escogió en este caso a sus 12 apóstoles para que lo acompañaran donde quiera que iban. No sé si en alguna ocasión te has puesto a pensar en eso, ¿sí o no? ¿O acaso nada más yo me pongo a pensar a veces, ¿verdad? Estamos haciendo memoria de lo que dice la palabra y a veces nosotros decimos, bueno, yo en alguna ocasión así me lo imaginaba y decían, ay no, es que ser como aquellas mujeres que seguían a Jesús, como aquellos hombres, ellos debieron tener algo muy especial en sus vidas. Bueno, pues tuvieron la oportunidad de estar con Jesús, de platicar con Él, y te imaginas que nosotros, pues no, ¿verdad? No, a lo mejor no tenemos esos requisitos que aquellas personas han de haber tenido. Pero lo cierto es que no es así. O sea, que todas aquellas personas que Jesús eligió para que anduvieran con Él, o podemos incluir a las personas que siguieron a Jesús, que le sirvieron, que tuvieron también un ministerio, ¿verdad? Dentro de esa tarea, de ese trabajo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, eran personas tan comunes y corrientes como lo somos nosotros. Jesús los elige sin ver qué estatus social o a qué estatus social pertenecían ellos, si eran cultos o incultos, si eran pobres, si eran ricos, si qué trabajos desempeñaban. O sea, para Jesús no había ningún problema. Para Jesús eso no era ningún problema. Y es lo que también hasta el día de hoy con nosotros. Jesús así también, Él ha hecho un llamado a nuestras vidas. Él también nos ha llamado de la misma manera para que nosotros le podamos servir, para que nosotros podamos caminar con Él, para que nosotros podamos creer en todo lo que Él dice, y Él no hace acepción de personas. Él nos ama a todos por igual, de la misma manera. O sea que nosotros no podemos sentirnos menos por decir, no, es que sabes qué, yo no me siento preparado, yo no me siento una persona que estoy preparada para estar sirviendo a Jesús, para caminar con Él, para poder desempeñar ese ministerio al cual nosotros fuimos llamados. O sea, lo cierto es que Jesús ha puesto dones en todos. No hay una sola persona que pueda decir que a mí Jesús no me ha dado nada, yo no he recibido nada de parte del Señor. O sea, lo cierto es que Él ha repartido dones, ha repartido, o sea, regalos, talentos a cada uno de nosotros, y Él es el que nos prepara para seguir adelante en el camino. A veces creemos que las personas que se acercaban con Jesús, que esos hombres y mujeres que andaban con Él, pues bueno, yo antes decía, ay no, Dios mío, es que esas personas eran muy santas, eran perfectas. Entonces cuando yo empezaba a leer la Biblia y de repente decía pues San Mateo, San Lucas, San Pablo, decía, es que ellos son santos, ellos son personas, pues yo creo que no pecaban tanto. Entonces uno se hace conceptos erróneos.
Y la verdad es que eran hombres y mujeres como nosotros, con la misma condición humana, con nuestra misma condición de esa naturaleza pecadora, o sea, que todos los seres humanos tenemos. Entonces, a veces tú pudieras decir que esas personas te habías creado quizás unos conceptos muy grandes de ellos, ¿verdad? Porque para nosotros eran inalcanzables, porque vemos cómo Jesús trató con ellos en sus vidas. Pero fíjate, algunos de los apóstoles dice la palabra que algunos eran pescadores. Menciona a Mateo o Leví como un cobrador de impuestos. De otros no se menciona qué trabajo era el que desempeñaban. Pero lo que sí es cierto es que eran personas que anhelaban tener una vida mejor, anhelaban tener un cambio en sus vidas. No porque a lo mejor tú quisieras verlos en pobreza o derrotados, pero cualquiera que fuera la condición de ellos, ellos anhelaban un cambio en sus vidas. Dice la palabra, como en el caso de Pedro y Andrés, que ellos esperaban al Mesías. De hecho, ellos antes de seguir a Jesús, seguían a Juan el Bautista y tenían la esperanza y tenían la fe de que iba a venir ese Mesías que los iba a libertar de la opresión en los que ellos vivían. De hecho, había dentro del grupo de los discípulos, habían personas como que les gustaba la política. Ellos querían en ese entonces derrotar al sistema romano, que estaban siendo agobiados por ellos. Entonces Jesús, o sea, escogió de todo. Para él no era obstáculo cuáles podían ser las creencias de esas personas, pero había algo especial en el corazón de ellos, que ellos querían un cambio. Entonces vemos en la Biblia que cuando Jesús les hace el llamado a ellos, dice que la mayoría estaba trabajando. Todos ellos eran judíos, eran hombres de su nación. Y llega el momento oportuno en que Jesús va pasando por los lugares donde ellos están trabajando. Dice la Biblia que Andrés y Pedro, que Jacobo y Santiago, que eran pescadores, estaban en el mar echando sus redes, trabajando, cuando Jesús pasa y les hace ese llamado: vengan porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, tú puedes creer que el corazón de esas personas fue transformado por todo lo que ellos vieron hacer a Jesús, por los milagros que hacía Jesús, porque Jesús sanaba a las personas. Dice la palabra que a Jesús venían todos aquellos que estaban enfermos. Dice que estaba también gente con dolencias, gente que estaba siendo atormentada por demonios, por gente lunática. O sea, a Jesús venía toda la gente que tenía problemas, que tenía necesidades, y dice la palabra que Jesús los sanaba a todos los que venían a él. Entonces pudiéramos decir cómo sería impactado el corazón de estas personas que fueron llamados a formar un grupo, que Jesús los iba a preparar más o menos en el transcurso de 3 años o de 3 años y medio, que ellos tuvieron el honor, ¿verdad?, de estar cerca del maestro, de aprender de sus enseñanzas. Pero lo más que te pudiera cautivar es estar viendo todos esos milagros, todas esas cosas sobrenaturales que Jesús estaba haciendo en la vida de las personas. Entonces, a veces nosotros decimos, bueno, entonces para que mi corazón o tu corazón pudiera ser impactado a tal manera, ¿crees tú que sería necesario que estuviéramos viendo así muchos milagros? Que tú estuvieras viendo que el ciego recobró la vista, que el paralítico se pudo levantar de su silla, como en aquel tiempo que Jesús sanaba a los leprosos. Entonces pudiera ser que nosotros necesitemos ver esos milagros para que nuestro corazón fuera cautivado. Pero pues déjame decirte que no. O sea, ellos vieron muchos milagros, vieron el mover sobrenatural en el cual Jesús se movía,
cuando ellos también estuvieron en el mar y que se levantaba esa tormenta y que ellos pensaban, ¿verdad?, pues que ya su barca se iba a hundir y que Jesús lo despiertan en ese momento y Él calma al viento y al mar y ellos se quedan sorprendidos. Entonces fíjate cómo Jesús los estaba preparando a ellos, ¿verdad?, poniendo esos cimientos bien firmes, porque lo que le interesaba a Jesús primeramente es que ellos le pudieran conocer. Ahora, era un grupo de 12. Jesús no escogió a 500, Jesús no escogió a 50, no escogió a 30. Podemos considerar que Jesús estaba trabajando con un grupo pequeño para poderles hablar, para poderlos instruir, para que ellos le conocieran. Entonces, Jesús hace el llamado a las personas, pero ellos decidían si realmente lo iban a seguir o no lo iban a seguir. Vemos cómo Jesús les dice: hey, ven y sígueme, te invito a que vengas conmigo, te invito a caminar conmigo, para que tú puedas aprender de mí. Directamente estaban aprendiendo directamente de la fuente. Entonces dice que ellos tomaron su decisión y libremente ellos dejaron de hacer sus cosas, dejaron sus trabajos y se fueron con Jesús. Pero me ponía a pensar en estos pasajes bíblicos o en esta historia de Jesús con sus discípulos y con toda la gente que le seguía, y podemos ver cómo ellos permanecieron. Sabemos la historia que cuando a Jesús lo arrestan, lo crucifican, cuando Jesús asciende al cielo y los deja a ellos con un propósito que ellos tenían que seguir, con ese trabajo para el cual ellos habían sido adiestrados ya por un tiempo. Era una preparación que ellos iban a tener para empezar a hacer ese trabajo, aunque ya no estuviera su maestro personalmente, físicamente ahí con ellos, haciéndoles él la promesa de que no iban a estar solos, ¿verdad? De que él dejaba el Espíritu Santo que los iba a guiar a toda verdad y que él es el que les iba a enseñar todas las cosas y que él es el que iba a producir, ¿verdad?, ese deseo en el corazón de ellos de seguir hacia adelante. Entonces yo lo que me quería enfocar en estas cosas que te estoy diciendo y el por qué te las estoy diciendo, que lo cierto es que tú pudieras ver mucho el mover de Dios y todo lo que Dios estuviera haciendo a tu alrededor, pero yo creo que eso no es lo que va a producir un cambio en ti y en mí, porque recordaba un pasaje bíblico donde dice la palabra que el Señor le había dado de comer a multitudes, en una ocasión a 4,000 hombres y en otra ocasión a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y dice que después la gente le seguía y lo buscaba y andaba detrás de Jesús. Pero Jesús les dice, conociendo el corazón de cada persona: ustedes no me siguen por los milagros que ustedes ven que yo estoy haciendo, ustedes me siguen porque tienen hambre, porque ese fue cuando hizo el milagro de los peces y de los panes. Dice, ustedes vienen tras de mí porque yo les di de comer, pero no porque su corazón haya sido cautivado con las cosas tan grandes y tan poderosas que yo estoy haciendo. Entonces, lo cierto es que para que nosotros podamos tener un cambio en nuestro corazón y para que verdaderamente el Señor impacte tu vida, lo tienes que experimentar tú personalmente. Esas cosas que te van a sorprender, esos cambios que Dios va a estar haciendo en nuestro corazón. Porque tú puedes ver muchos milagros, el Señor nos puede sorprender cada día con las cosas que Él hace. A veces decimos, ¿cómo fue que el Señor aplacó a los vientos, a la tempestad, a esas olas que se levantaban? Y a veces nosotros hubiéramos deseado, no sé, ¿verdad?, estar en ese momento en esa barca, o a lo mejor en ese momento no, porque nos hubiéramos atemorizado igual como lo hicieron los discípulos. Tanto que ellos se quedaron sorprendidos, pues ¿quién es este? Hemos visto que sana, hemos visto los milagros sorprendentes que Él hace, hemos visto
que multiplica el pan, que multiplica los peces, pero que el viento y el mar le obedezcan. Y dice la palabra que ellos se sorprendían tantos que le decían, pues ¿quién es este? ¿De dónde obtuviste tú ese poder? ¿Cómo es que tú puedes hacer todas estas cosas? Entonces yo creo que cuando nosotros empezamos a experimentar en nuestra vida personal todas esas cosas maravillosas y cómo es que Dios está actuando en nuestras vidas, es cuando nosotros vamos a tener realmente ese cambio en nuestro corazón. Pero dice que los discípulos deseaban un cambio. Ellos deseaban un cambio en sus vidas. Hay veces que estamos tan cómodos en cómo vivimos, en el lugar donde estamos, y sí, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por todas las cosas que papá nos ha dado y porque reconocemos que Él nos ha bendecido. Y a veces creemos que ya es todo lo que nos puede dar el Señor. Y hay veces que papá nos está sorprendiendo cada día y a veces nosotros como que decimos, sí, Él lo hace. O sea, sí, pues papá lo puede hacer, Él es Dios, Él puede hacer todo. Pero ¿qué cosa necesitaremos en nuestras vidas para que nuestra vida sea impactada a tal manera que nosotros podamos seguir a Jesús y permanecer en Él? Porque vemos que cuando Jesús se va al cielo en presencia de sus discípulos, dice la palabra que ellos se quedan tan gozosos, se quedan tan contentos y ellos ya entendieron bien cuál es el propósito que Dios quería para sus vidas. Y dice que cada uno, ¿verdad?, se fue de vuelta para su casa, pero se fueron muy gozosos y se fueron muy contentos a estar hablando de ese mensaje poderoso que habían aprendido de Jesús, que ellos tenían que seguir hablando del reino. Pero quizás hay veces que nosotros queremos cambiar. ¿Cuántos de ustedes han querido cambiar? A lo mejor en cierta área de su vida. Porque todos nosotros, todos, independientemente si la persona es un pastor, si la persona es un apóstol, si eres un creyente, un congregante, todos tenemos nuestras propias luchas en lo personal. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias guerras. Que a veces es cuando nosotros deseamos ese cambio en nuestras vidas o ese cambio en nuestro entorno porque queremos mejorar, queremos alcanzar, ser diferentes, queremos tener esa paz en nuestro corazón, pero no podemos. Y a veces estamos luchando con nuestra propia fuerza y queremos hacer cosas buenas, cosas que agraden a Dios, porque creemos que de esa manera vamos a ser aceptados por Él. Pero nos damos cuenta que por más que estemos luchando, llega un momento en que nos tenemos que rendir a Dios y decirle a Él, Señor, ayúdame, porque yo no puedo cambiar. Ayúdame, porque yo con estas cosas, yo no puedo hacerlo. Y yo creo que en esa situación se vieron los discípulos y se vieron aquellas personas que deseaban hacer cambios en su vida, cambios en su entorno, cambios en su nación, cambios en su familia, cambios en su trabajo. Y fueron personas que empezaron a luchar y empezaron a hacer mil de cosas para poder cambiar el entorno, para poder cambiar sus propias vidas, pero se dieron cuenta que no podemos. Nos damos cuenta que no podemos. Es como si ante ciertas situaciones, como si estuviéramos desarmados. Y es que lo que tenemos que hacer, que fue lo que hicieron ellos, es entregar totalmente el corazón a Dios y dejar que Dios sea quien haga la obra en nosotros. Dice que cuando Jesús asciende al cielo, los discípulos se quedan muy contentos y muy gozosos y ellos se van a cumplir el propósito por el cual habían sido llamados, por el cual habían sido creados, y se van a cumplir ese propósito, pero porque el Señor les había dicho, van a ir a cierto lugar y va a llegar el Espíritu Santo, y Él es el que los va a guiar y les va a enseñar todas las cosas. Entonces nosotros necesitamos que el Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, que Él haga esos cambios que nosotros en nuestra vida o en nuestras familias o en nuestros trabajos nosotros no podemos hacer.
El Espíritu Santo está con nosotros desde que tú y yo creímos en Jesús, desde que tú tienes fe en Jesús, que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, que vino a morir por ti, por tus pecados. Entonces, desde que tú le entregas a Él tu fe, porque tú crees que aunque nosotros no lo vimos, pero creemos que Él vino y que murió por nosotros, entonces dice la palabra que en ese instante nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Y somos sellados porque el Espíritu Santo es como ese sello que Dios pone en nosotros, es como una marca que nosotros tenemos en el mundo espiritual, para que todas aquellas potestades que no pertenecen a Dios, sobrenaturales, cuando ellos te ven, ellos reconocen que tú no eres de su propiedad, que tú eres propiedad de Cristo. Entonces Él te sella con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, que es el que mora y el que obra en nosotros, es el que va a hacer la obra en nuestros corazones. Nosotros solamente nos tenemos que rendir a Dios y quitar, si hubiera como orgullo en nuestro corazón, o quizás también pudiera ser que fuéramos un poquito rebeldes, ¿verdad?, con papá. Porque al principio, cuando Dios nos entrega una palabra, a veces nosotros como que renegamos con papá y nos empezamos a pelear con papá, ¿verdad? Y a veces decimos, no, Dios, ¿por qué? ¿Y por qué tú precisamente me mandas a hacer esto, Dios? ¿Por qué tú me tienes en este lugar? A mí me ha pasado. Hasta ya de ratito empiezo a reflexionar y le digo a Dios, tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios todopoderoso. Bastaría una palabra tuya para desaparecernos, para destruirnos. ¿Y cómo es que nosotros como que nos ponemos a contender contigo, a pelear contigo? Perdónanos, Señor, ayúdanos a aceptar tu voluntad. Entonces nosotros tenemos que rendir nuestras vidas a Cristo para que Él pueda cumplir ese propósito en el cual nosotros hemos sido llamados. Porque todos nosotros tenemos un llamado en nuestro corazón. Ahorita, por ejemplo, en esta ocasión, tú puedes estar, vamos a decir, acá del otro lado, ¿verdad? Yo estoy aquí parada al frente de ustedes y ustedes están allá sentados, ¿verdad? Pero la palabra que tú estás escuchando es una preparación que Dios te está dando para ti, para tu vida. Estamos hablando que los discípulos estuvieron con Jesús como 3 años y medio, más o menos, y en ese tiempo fue suficiente para que ellos tuvieran esa preparación, para que ellos tuvieran esos cimientos. Como humanos le fallaron a Dios, como Pedro, que negó a Jesús. Pero ¿qué pasó? Que él se arrepintió y Dios lo perdonó. Entonces en el camino también nosotros fallamos como humanos, pero hay una diferencia entre nosotros que somos los hijos de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestras faltas y reconocemos ante Dios que nosotros le hemos fallado, entonces nosotros nos acercamos con papá con esa libertad y esa confianza que Él nos da y le decimos, te hemos fallado, Señor. Yo creo que todos los días le decimos a papá, te hemos fallado, Señor. Yo creo que no hay un día en que no le estemos diciendo a papá y nos acordemos y le digan, perdónanos, Señor, perdóname, Señor, no debí haber dicho esto, perdóname, Dios, no debí de haber hecho lo otro, perdona, pero lo hacemos con esa confianza y con esa seguridad de que Él nos va a perdonar y que Él nos está ayudando cada día a que nosotros sigamos adelante y nosotros le podamos ser fieles a Él. Entonces no estamos solos. El Espíritu Santo está haciendo una obra perfecta en cada uno de nosotros. Y va a llegar el tiempo en que Dios te va a levantar. No sé cuál va a ser el tiempo que tú y yo necesitemos para que papá, dice la palabra, que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahorita podemos estar en un lugar y podemos estar en una dimensión espiritual, pero todas estas cosas es porque Él nos está preparando para llevarnos a otra dimensión.
dice que Él les dice a los discípulos: ustedes ya son limpiados, ya son limpios por medio de la palabra. Cuando ellos oían a Jesús hablar y que Jesús les enseñaba y que Jesús empezaba a soltar esa palabra y hablarles del reino y hablarles del propósito divino que tenía para ellos, que tenía para sus hijos, para su casa, para su familia, ellos se acercaron a Jesús llenos de pecado, como tú y como yo. No nos podemos acercar a Jesús perfectos, santos, puros. Nos acercamos como pecadores porque esa es nuestra condición. Pero por medio de la palabra, Él nos está limpiando. Él nos está limpiando. Por eso es que los discípulos sentían, experimentaban ese cambio que ellos tenían en sus vidas. Cuando ellos estaban con Jesús y empezaban a oír esas parábolas y empezaban a Jesús explicar cómo era el reino, qué era lo que significaba el reino, para qué había venido Él, me puedo imaginar que se les hacía de noche y ellos querían estar ahí escuchándolos, porque ellos, sin darse cuenta, la palabra los estaba limpiando. La misma palabra los estaba haciendo libres de todas aquellas ataduras y de todo aquel pecado en el cual ellos estaban viviendo. Y así es también nosotros. Cuando tú vienes aquí y tú estás escuchando la palabra, aunque a veces tú vengas enojado por cierta situación, el que a veces vengas cansado, porque a veces estamos cansados del trabajo y no tenemos ganas, pero cuando tú empiezas a superar todas esas cosas y tú te sientas ahí, a veces aunque te esté dando así ese sueñito, que a veces yo estoy acá de este lado y a veces no falta quien esté cabeceando por ahí, porque vienes cansado de tu trabajo, de la labor del día, de todo lo que estás haciendo, pero tú no te estás dando cuenta, y por medio de la palabra, ahí sentadito, sentadita donde estás, Dios te está limpiando. Dios te está limpiando por medio de la palabra. Y a veces Dios escoge un instrumento para que te hable, no porque sea el mejor, porque es igual que tú, pero así el día de mañana Dios te va a escoger a ti también. A muchos de los que están aquí, ustedes pueden ser un instrumento para que cuando tú le hables a otra persona y tú le des ese testimonio de lo que Jesús ha hecho contigo, esa palabra que tú vayas a estar soltando a otra persona, la va a estar limpiando. Dice la Biblia que cuando Dios envía la palabra, se cumple el propósito por el cual la palabra fue enviada en la vida de la persona. A veces de todo lo que se habla, de todo lo que decimos, de todo, hay una palabra que va a impactar tu corazón. Hay una palabra que va a tocar tu corazón y que va a hacer ese cambio en tu vida. Puede haber muchas cosas que tú hayas escuchado, tú puedes ver a tu alrededor muchos milagros, pero va a haber una palabra específica que va a tocar tu corazón y es la que te va a hacer permanecer en el camino del Señor. Entonces podemos ver que hay muchas bendiciones las que papá te va a estar dando cuando tú estás en tu casa y que tú estás orando y que tú estás alabando a Dios y que allá estás, cante, cante, cuando estás haciendo la comida, antes de dormir, y estás con las alabanzas, allá Dios te está bendiciendo y Dios está contigo porque Él es fiel. Pero van a ser otras bendiciones diferentes cuando tú vas a un lugar a escuchar la palabra de Dios. Y aunque tú llegues a ese lugar todo lleno de preocupación, todo lleno de estrés, todo mortificado, porque a lo mejor el día no estuvo tan bueno como tú lo deseabas, pero tú no te estás dando cuenta que la palabra te está limpiando. A lo mejor ese sueñito que empiezas a sentir ahí es porque Dios está haciendo algo contigo, porque Dios está obrando en tu corazón, porque Dios te está hablando y esas palabras se te van a quedar aquí en tu mente y en el momento menos preciso el Espíritu Santo te las va a recordar y tú las vas a sacar cuando esté el problema y tú de repente vas a decir, yo me acuerdo de aquella palabra que dieron, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el Espíritu Santo va a traer a tu mente, va a traer a tu memoria las palabras que Dios está depositando en ti, las palabras que Dios está poniendo en tu mente, poniendo en tu corazón. Aunque por decir, si yo te digo, ¿de qué hablamos el miércoles pasado? ¿Cuál fue la palabra que se dio? De pronto vas a decir,
no me acuerdo, pero cuando llegue ese problema, cuando esa tempestad se levante en tu vida, cuando esas olas se levanten en tu vida, cuando llegue el temor a tu vida, el Espíritu Santo con el que fuiste sellado, cuando tú creíste en Jesús, que tú depositaste tu fe en Él, va a estar ahí trayendo a la memoria aquella palabra fresca que es la que te va a hacer permanecer en el momento que tú tengas la necesidad. Dice la palabra que fueron, bueno, aproximadamente se dice que son como 3 años o 3 años y medio de ese entrenamiento que tuvieron los discípulos. ¿Cuántos años crees que necesitas tú para que Dios haga esa obra completa en tu corazón? Para que Dios vea que Él ya se puede ir, pero que ya deja a gente preparada, a gente trabajadora para estar haciendo la obra que Él hizo aquí en la tierra. Así como Él vino a enseñarnos, así nos está preparando, nos está equipando a nosotros para que podamos nosotros salir y proclamar las buenas nuevas de bendición. ¿Que cuáles serían? Pues simplemente lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Qué es lo que le vamos a platicar nosotros a las personas? Las cosas que Jesús está haciendo con nosotros. Cómo su reino vino a nuestra vida. Cómo su amor y su misericordia nos alcanzó. Tan fácil y tan sencillo de decir a la gente cuando se ofrezca, ¿no? Cuando se dé la oportunidad. Si hasta el día de hoy estoy aquí, ha sido por el amor de Dios, por la misericordia que papá ha tenido con nosotros. Es una preparación que Dios da a su pueblo. ¿Quién de ustedes se recuerda o pudo tener esa oportunidad de haber escuchado la palabra de Dios desde pequeñitos? Yo no te estoy diciendo de una religión, ¿verdad? Yo te estoy diciendo la palabra de Dios. Que alguien te hablara de la palabra. A lo mejor, por ejemplo, tu abuela te llevaba, tu tía te llevaba, tu mamá te llevaba, el vecino te llevaba, porque a veces a nosotros hubo vecinas que de niños nos llevaban a la iglesia. Y cuando estabas niña, quizás tú estabas ahí en medio de mucha gente escuchando la palabra y tú no sabías el propósito que Dios ya tenía contigo. Aunque tú digas, yo estuve en esos lugares, a mí de niña, de pequeña me llevaron a esos lugares y donde se estaba hablando de la palabra de Dios y nosotros no sabíamos que Dios nos estaba limpiando desde pequeños con esa palabra que aquella persona estaba hablando, con la obra que estaba haciendo el Espíritu Santo, de la palabra de Dios que se estaba soltando. Quizás éramos niños y Dios ya estaba haciendo la obra con nosotros. Y nosotros pues no nos dábamos cuenta, ni, como luego dicen, ni color de que Dios ya estaba haciendo la obra en nuestros corazones, aunque no tuviéramos nosotros conciencia de que qué es lo que están hablando, porque estaríamos muy pequeños, pero desde ahí Dios ya te había apartado para su obra. Y ya la palabra estaba haciendo algo en el corazón, aunque fuéramos niños o estuviéramos pequeños. Por eso dice la palabra que todo lo que tú le enseñes a tus hijos cuando son pequeños, cuando sean grandes, nunca lo vamos a olvidar. Y son las cosas que nos van a traer firmeza a nuestra vida. Y son las experiencias que después vamos a contar, que aún estando pequeños, cómo veíamos el mover de Dios, cómo Dios actuaba en la vida de las personas que estaban a nuestro alrededor. Entonces, yo creo que lo que le tenemos que decir a Dios y es que tenemos que rendirnos a Él y darle la oportunidad que esos cambios que nosotros todavía no podemos hacer en nuestra vida, decirle: papá, te damos permiso, Señor, de que con todo aquello que no hemos podido vencer, hazlo tú, papá, por nosotros. Nos rendimos delante de ti. Hemos escuchado tu palabra. Tú nos has limpiado. Dices que somos limpios por escuchar tu palabra. Nos has dado un entrenamiento que ya hemos estado escuchando la palabra desde mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Que Dios suelte esa palabra, que Dios obre en nuestro corazón de tal manera que seamos impactados en nuestras vidas. Que no le estemos pidiendo a Dios que necesitemos ver milagros
que ahorita viene un ciego para ver que vea, y ay, entonces yo sí voy a creer. No, eso el Señor lo va a hacer con la persona. Y te voy a decir que dice la Biblia que Él en una ocasión sanó a unos leprosos y regresaron solamente unos y los otros no regresaron. Dijo Jesús, ¿dónde están los demás? Yo sané a más, ¿dónde están los otros? Porque hay gente que ha sido sana por el Señor, que ha recibido milagros extraordinarios, y eso no los hizo seguir a Jesús. Eso no originó un cambio en su corazón. Tiene que haber un arrepentimiento genuino y tiene que haber un deseo, un cambio en nuestro corazón. Decirle a papá, ayúdanos, Señor, a someter esta carne, Señor. Que esta carne se someta, porque es con la que estamos luchando. Esta carne que se opone a tu voluntad, esta carne que es la que no nos deja avanzar, esta carne, los deseos de la carne, que son los que nos detienen. Nuestras propias luchas son las que no nos dejan avanzar. Entonces decirle a papá que Él impacta en nuestro corazón. Si es que todavía papá no te ha impactado con todas las cosas que Él ya ha hecho en tu vida, algo va a hacer, algo va a obrar papá para que impacte tu corazón. Y es cuando tú nunca te vas a querer separar de Cristo. Es cuando tú siempre vas a querer estar unido a Él. Y es cuando, aunque tú tengas esas luchas y a veces entre el desánimo, así entra el desánimo en nuestras vidas, porque a veces ¿cuántos de nosotros no hemos querido, como luego dicen por ahí, tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya no puedo más, yo que me porto bien, yo que hago todo esto, yo que hago y mira cómo me va. Pero ¿por qué sigues firme hasta el día de hoy? ¿Por qué te has mantenido firme hasta el día de hoy? Porque es el Espíritu Santo que está ahí en tu vida. Y es el que no ha permitido que tú claudiques. Es el que no te ha dejado caer. Es el que te ha dado la fuerza cada día para que tú sigas adelante. El Espíritu Santo con el cual tú fuiste sellado. Cuando alguien te pregunte, ¿y tú tienes el Espíritu Santo? Porque hay veces que hay personas que te dicen, ¿hablas en lenguas? Porque creen que solamente cuando hablas en lenguas es que tú tienes el Espíritu Santo. Pero dice la palabra que cuando tú crees en Jesús, con esa sencilla fe, que tú creíste en Él y que le reconociste como tu Salvador, entonces eso es todo lo que nosotros necesitamos. Esa sencilla fe fue la que hizo que el Espíritu Santo estuviera ahí en tu vida. Fuiste sellado con el Espíritu Santo por esa sencilla fe que tú tienes en Jesús, que tú has creído en Él. Entonces Él es el único que nos puede sostener a que sigamos adelante, a que seas ese guerrero que te levantes, que seas esa guerrera que te levantes, que el Señor por medio de su palabra nos equipa, nos da las cosas que necesitamos. Vamos a fallarle a papá, vamos a pecar, sí, todos los días. ¿Quién no? Pero somos hijos de Dios y hacemos la diferencia, porque no es nuestro estilo de vida. Recapacitamos y le pedimos perdón a papá. Y si es necesario, pedimos perdón también a la persona que hemos ofendido. Y le decimos, perdóname, hice mal, lo reconozco. Y esa es la diferencia entre ser un hijo de Dios y los que no son hijos de Dios. Amén. Bueno, ponte de pie. Yo quiero que esta